Ingresó la Cata. Bien, les vuelvo a dar la bienvenida entonces y les comento que la idea del taller de hoy es que tengamos un taller breve. Yo revisé los documentos que ustedes subieron a la CEPRAD, en algunos casos también me lo enviaron por correo, y que tenía que ver, ¿cierto?, con la propuesta del protocolo 2 de planificación, que tenía una mirada formativa y que, por tanto, ¿cierto?, yo no usé la rúbrica en esta vuelta ni me detuve a evaluar de acuerdo, ¿cierto?, a el instrumento de evaluación que está en la CEPRAD. Me pareció más conveniente y más rápido enviarle a cada una comentarios que están puestos fundamentalmente en la parte de lo que es estrictamente curricular, lo curricular, las actividades, los recursos, y de alguna manera también dejé algunas observaciones sobre lo evaluativo. Pero me concentré fundamentalmente en todos los protocolos, en esos primeros aspectos, y desde allí también saqué y levanté algunas generalidades que yo fui encontrando y que las puse en un PPT muy breve que lo voy a compartir con ustedes. Ahí viene Catherine, nos falta Marcela y Anaís, que yo sé que están en este minuto con alguien más rindiendo una prueba, por lo tanto, Anaís y Marcela, ¿cierto? Va a quedar grabado. Yo no me voy a ir de la universidad sin convertir esta grabación y dejárselas para que la puedan revisar. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Vi algunas cosas en su protocolo que tenía que ver con la forma en que ustedes organizaron su proceso curricular. No tengo mayores observaciones respecto a el origen de esas planificaciones. Es decir, miré todas las planificaciones, en general me parecieron que las planificaciones eran adecuadas. No obstante, donde yo encontré que habían muchas posibilidades de mejora, era en la forma en que ustedes justifican el diseño, ¿cierto?, el diseño curricular que se traduce en esas planificaciones. Y desde esa perspectiva es que el taller que vamos a hacer hoy día está orientado fundamentalmente a entregarles orientaciones para que puedan volver más contundente y más sólidas esas justificaciones, esas explicaciones y esas descripciones que ustedes van haciendo, ¿ya? Ese es el objetivo de hoy. Entonces, para ello, yo voy a compartirles un PPT donde he tomado algunos ejemplos, no de todo, me hubiera gustado tomar ejemplos de todas las planificaciones, pero tomé algunos ejemplos, ¿cierto?, para mostrarles cómo declarativamente podrían ser, ¿cierto?, estas argumentaciones que se hacen del diseño curricular. Denme un minuto para compartirles pantalla y buscar el PPT. Aquí está, ya está puesto. Me pueden ir haciendo preguntas, idealmente, ¿cierto?, en el minuto en que van escuchando las explicaciones o más bien dicho, las orientaciones que yo les puedo ir dando. Aquí, si ustedes se fijan, hay un ejemplo que a mí me parece adecuado, porque en un momento del protocolo, después de que ustedes retoman del protocolo 1 los facilitadores y obstaculizadores, que en eso en general no me detuve a hacer mayores comentarios en cuanto lo único el único resguardo que tomé es que esas orientaciones que ustedes dejan allí o ese análisis que ustedes dejan allí haya sido el mismo y complementado desde el protocolo de contexto. Pero luego de eso viene una parte que es muy sensible en este documento y que es el despliegue profesional que ustedes tienen que hacer respecto de la asignatura de lenguaje. Y eso implica varias cosas. La primera implica tener un conocimiento bien minucioso respecto de el currículum y sus objetivos de aprendizaje y hacer una distinción entre estos documentos curriculares.
Recuerden ustedes que las bases curriculares lo que plantean son los ejes y habilidades por asignatura, luego los objetivos de aprendizaje y los objetivos actitudinales. El currículum se queda allí y luego viene, ¿cierto?, una propuesta ministerial que varias políticas asociadas a ese currículum y que por un lado han tenido que ver con la contingencia, es decir, con que en muchas escuelas en que ustedes están haciendo su práctica, hubo una priorización curricular que fue efecto de la pandemia, que ya la superamos. Lo que corresponde hoy día entonces es hablar de la actualización de la priorización curricular que instala un nuevo lenguaje en el que no nos podemos perder, porque entender, ¿cierto?, esa política educativa es la que permite entender la lógica con la que ustedes están planificando. Eso quiero que esté, en primer lugar, súper clarito. Hay algunas escuelas donde están trabajando con las bases curriculares de 2012 sin hacer mayores ajustes, pero en la mayoría se está trabajando no con la priorización curricular, sino que con la actualización de la priorización curricular. Y allí hay tres lenguajes que son específicos, pero y que apuntan a lo mismo, ¿cierto? Pero que son lenguajes que les son propios a uno y otro. Efectivamente, nosotros desde las bases curriculares hablamos de objetivos de aprendizaje. Luego, cuando vino la priorización curricular, que, ¿cierto?, pretendía alivianar el currículum para poder darle curso a las horas a distancia, recuerden que había niños que ni siquiera se podían conectar, aparecieron estos objetivos de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Y los objetivos de nivel 1 eran los que se consideraron en ese momento imprescindibles. En el caso de la asignatura de lenguaje, todos los que tenían que ver con lectura eran objetivos de nivel 1 y eran apalancados, ¿cierto?, por objetivos de nivel 2 y nivel 3, que eran los de oralidad y escritura. Posterior a eso, y en lo que estamos, y que es una política 2023-2028, es la actualización de la priorización curricular, que va de la mano con un programa país que se llama Reactivación de los Aprendizajes y que toca todas las áreas del currículum, que, ¿cierto?, implica el despliegue de metodologías que permitan recuperar justamente esos aprendizajes que se vieron tan minimizados en la época de pandemia. Y entonces, ¿cierto?, viene posterior a la priorización curricular una actualización de la priorización curricular que está en un documento descargable así para cualquier persona y que introduce un nuevo lenguaje que tiene que ver con los objetivos basales y los objetivos complementarios más los objetivos transversales. Y ese es un nuevo lenguaje, ¿cierto? Que es necesario tenerlo súper claro porque de alguna manera cualquier decisión que ustedes tomen en el aula va a estar fundamentada o en la implementación curricular propiamente tal, que es ir a las bases curriculares del 2012 o en esta actualización de la priorización curricular. Primera cosa que hay que tener súper clara cuando yo eh, me, me posiciono frente a la explicación de cómo se está trabajando en la escuela donde yo estoy haciendo práctica. De ahí yo les voy a mostrar unas imágenes. Y otra cosa son los programas de estudio, ¿ya? Los programas de estudio son una bajada didáctica del currículum que le dice al profesor o a la profesora cómo puede organizar esos objetivos de aprendizaje en torno, ¿cierto? En el caso nuestro, con las habilidades en el centro, pero a partir de una serie de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los géneros discursivos con los cuales se trabaja.
un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? En las bases curriculares, como comprender o identificar información explícita, claramente sugerida por el texto, se hace a través de, por ejemplo, la lectura de distintos tipos de texto. Y los programas de estudios lo que hacen es tomar el currículum, organizarlo en unidades y decirle al profesor, mire, aquí hay una propuesta de cómo se puede trabajar el currículum con los objetivos, con los indicadores de evaluación, que no están en las bases curriculares como leí por ahí en un documento, sino que están en los programas de estudio. Y hace una propuesta de unidades. ¿Ya? Yo sé que muchas de ustedes hablaban, por ejemplo, de unidades y subunidades. Lo que hacen los programas de estudio es decir, usted puede organizar esto en 4 grandes unidades a las que se les asocia una temporalidad, una cantidad de horas, y que además esa cantidad de horas, ¿cierto?, guarda relación con el tipo de objetivos que se consideran en esa unidad y que son de los 3 tipos. O sea, en la unidad 1 siempre vamos a encontrar lectura, escritura y oralidad, así en la 2, así en la 3, así en la 4. Y vamos a encontrar también algunos OAS que esto yo creo que se los mostré la otra vez, que tienen una estrellita en las bases curriculares y que son aquellos, ¿cierto? Que son los que, no importa la unidad que sea, siempre van a estar presentes en tanto son fundamentales para el logro de las habilidades. Entonces, en esa lógica, lo primero que ustedes pueden hacer es describir. ¿Ya? Aquí yo les he puesto un ejemplo de una descripción que a mí me parece adecuada y que está en uno de los documentos. Fíjense ustedes que parte diciendo que los que se seleccionaron están en concordancia con el programa de estudio, la priorización curricular y la guía docente. Yo aquí solamente señalaría que es la actualización de la priorización curricular y la guía docente. O sea, hay 3 elementos, ¿cierto? Que son 2 que son curriculares, más uno, ¿cierto? Que es más bien un recurso que está dado por esta guía docente. Que a mí me gustaría también que si ustedes utilizan estos conceptos como la guía docente, dense el tiempo de decir qué es lo que es la guía docente, porque le llamamos guía docente en el lenguaje habitual a el libro que viene para el profesor con, ¿cierto?, asociado a los textos escolares. Entonces, cuando yo leo esto, estoy pensando en ese documento. Y lo que hace el libro es un recurso, por lo tanto, el libro tributa a los elementos anteriores, siendo esta última eje central, puesto que la mentora al comenzar las planificaciones comentó que ella seguía y que también lo hiciera para el desarrollo de las clases. O sea, fíjense ustedes que aquí hay una primera declaración importante. La mentora de esta compañera de ustedes planifica de acuerdo a la guía docente. Y eso puede ser discutible o no, ¿cierto? Que estemos planificando a partir del libro. No obstante, ese libro no es un libro que se hace de manera independiente, sino que haya habido todo un proceso de licitación previo en que las editoriales que están detrás de estos libros, que tienen una guía docente, lo hacen con el currículum en la mano. O sea, no es lo que la editorial quiera o crea que deben trabajar los niños de quinto, sexto o cualquier curso, sino que lo hacen fieles a los objetivos de aprendizaje para el curso, nivel y asignatura. Por lo tanto, a mí me parece que ahí todavía hay espacio para que eventualmente uno pudiera profundizar en aquello. En este sentido, dice el texto, los principales OAS trabajados en las sesiones son los priorizados o denominados también basales en el currículum nacional. Aquí está lo que yo les estoy señalando. O sea, el detalle de, el detalle del lenguaje que estoy utilizando es súper importante. Son efectivamente basales
que responden a la actualización de la priorización curricular, la que responde a su vez al currículum. Ahí está, ¿cierto? Entonces, la lógica con la que uno podría, ¿cierto?, mejorar este texto. Abordados en mayor medida. Y yo también sugeriría que ustedes pudieran decir qué es un objetivo de aprendizaje basal. Para eso, como les digo, el documento está disponible. Abordados en mayor medida y algunos complementarios, porque recuerden que eran basales, complementarios y transversales, en menor medida, de acuerdo a la unidad 1 del texto del estudiante con la temática ¿Cómo nos maravillamos? Aquí yo me quiero detener en algo que vi en varios de sus documentos. Y para eso me voy a adelantar un par de diapos para que les quede bien clarito esto. Fíjense ustedes que hay una distinción entre el currículum de primero a sexto de la asignatura de lenguaje y el de séptimo y octavo. En la consideración que hay varias de ustedes, ¿cierto?, que están en séptimo y octavo. En séptimo y octavo, el currículum gira en torno a temáticas. Hay temáticas. Y aquí están. Esto que ustedes están viendo es una captura de pantalla del programa de estudio de este séptimo básico. Y el programa señala que el primer semestre hay 4 unidades, esta es una sugerencia que hace el programa, hay 4 unidades que giran en torno a una temática. La primera, la unidad 1, es el héroe en distintas épocas. Por lo tanto, para el desarrollo de las habilidades de la asignatura, va a haber un articulador que es el tema del héroe, al cual, ¿cierto? El cual va a estar plasmado en las lecturas que leamos, en las discusiones que tengamos con los niños, en las infografías que vamos a construir, en el libro del plan lector que vamos a estar leyendo. Si vamos a ver poesía, ¿cierto? Probablemente veamos algo de epopeya ahí, ¿cierto? Si vamos a leer textos, vamos a leer a lo mejor algunos textos donde aparece la figura del héroe. Siempre va a estar el tema articulando cada una de las cosas que nosotros vamos a ir trabajando en virtud de las habilidades que tenemos que desarrollar. Este no es contenido, esto no es contenido, es una forma de poner en el centro la literatura como un insumo para que nosotros vayamos discutiendo, comentando, escribiendo, etc. Y así después vienen otros temas, la solidaridad, la mitología y los relatos de creación, la identidad. Y entonces el programa de estudio sugiere. Abajo, fíjense ustedes que yo podría decir, y esto es súper importante porque lo vi en muchos de sus escritos, es súper importante que yo pueda decir que vamos a trabajar en la unidad 1. Me avisan si me quedo pegada porque estoy con el wifi de la universidad. Si yo digo que en esta unidad o en la subunidad, en séptimo o en cualquier curso, voy a trabajar textos informativos, la infografía y textos narrativos en una misma unidad, mi primera pregunta es, ¿qué elemento articulador hay, ¿cierto?, sosteniendo 3 géneros distintos? Esa es mi primera pregunta. Entonces, vuelvo atrás y aquí fíjense ustedes que en este caso, que vuelvo a tomar como ejemplo, hay un eje articulador que no corresponde a sexto y que supongo que está levantado desde la mirada a lo mejor de la mentora. Hay una pregunta y la pregunta es, ¿cómo nos maravillamos? Que a mí me parece interesante en cuanto el currículum de sexto no propone estos temas articuladores. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasa en sexto. En sexto no hay temas, hay propósitos. Y antes de que empiece en el programa de estudio la primera unidad, hay un propósito que dice, esta unidad busca
fomentar el gusto de los estudiantes por la literatura y desarrollar la creatividad y las habilidades de comprensión de obras narrativas. A partir de las lecturas se realiza interpretación del lenguaje figurado, la escritura de narraciones y comentarios y se aprende a estructurar de diversas maneras la intervención oral. Además, se refuerza el uso correcto de los participios irregulares, que es típico de sexto, la ortografía de los verbos haber, tener e ir y la acentuación de los pronombres interrogativos. Entonces, fíjense ustedes cómo cabe dar la explicación que mi primera unidad es en séptimo y gira en torno a usted. Esa es una posibilidad, séptimo u octavo. Espérense que creo que viene algo. Ya. Séptimo u octavo van a tener estos temas que son los articuladores. Pero de primero a sexto básico, y en el caso de la mención, en quinto y sexto, no existen estos temas. Por lo tanto, alternativa 2, se construye o se ha construido una temática en torno a la cual los textos producidos, los textos leídos, orales o escritos, van a girar. O cabe la posibilidad también de que no exista esta temática articuladora y por tanto es lógico cuando uno mira la propuesta curricular decir cómo paso de lo narrativo a lo expositivo, cómo paso del cuento a la infografía. ¿Me entienden esa lógica? O sea, puede que no haya una lógica, pero si no la hay, también es lógico o válido decirla. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la literatura especializada respecto, por ejemplo, de la comprensión lectora? Dice, y ahí hay un texto que yo estoy segura que ustedes leyeron, ¿cierto? Que es el texto de, no me acuerdo si de Hirsch o Stahl en este minuto, que dice que una de las cosas que sostiene la mejora de la comprensión lectora, por ejemplo, es que los niños se vuelvan una suerte como de especialistas en un tema. Es decir, vamos a trabajar cuentos referidos a, por ejemplo, la amistad, y luego vamos a trabajar textos informativos referidos a la amistad, y vamos a estar leyendo, no siempre la amistad como un concepto tan concreto, pero eso nos va a permitir ampliar el vocabulario, tener información, porque luego yo quiero que escriban sobre la amistad. Y es más fácil cuando han leído textos narrativos, cuando han leído, por ejemplo, una noticia acerca de, no sé, la celebración del Día de la Amistad en Chile, cuando han leído un poema sobre la amistad y luego tienen que escribir sobre la amistad. Evidentemente ese niño ha construido una red conceptual que le permite sostener un discurso más acabado y profundo acerca del tema. Entonces, cuando no existe ese tema articulador, porque puede que no se haya pensado así, puede que yo haya dicho, subunidad 1, textos narrativos, leo textos narrativos de distintos temas, evalúo. Subunidad 2 de la unidad 1, textos informativos y leo otras cosas. Subunidad 3 y voy a ver, no sé, textos instructivos y nuevamente, ¿cierto? Me voy cambiando de foco, privilegiando el género por sobre las temáticas. Por eso es que es tan interesante el currículum de séptimo y octavo, porque ordena. Y tiene que ver con otras lógicas, que está fundamentado en otro enfoque comunicativo, no en el enfoque comunicativo propiamente tal, hay varias cosas que lo hacen distinto, pero que hay que tenerlas en cuenta cuando yo estoy hablando de cómo se armó esta propuesta. ¿Ya? Entonces, vuelvo atrás, fíjense ustedes que este ejemplo que yo les acabo de mostrar es de sexto, de quinto de sexto creo que, donde no hay un tema. No obstante, aquí sí se ha planteado una pregunta, que a lo mejor para mí puede ser una pregunta incompleta, es como nos maravillamos, es una pregunta súper amplia. Profe, Dígame. es que ese es
el nombre de la unidad uno que sale en el texto del estudiante. Ah, ahí está, ya, ahí está. Esa es la información que a mí me faltaba, Samantha, ¿viste? Es que ahí dice, de acuerdo a la unidad uno el texto del estudiante, con la temática de cómo nos maravillamos. Claro, claro, porque está girando en torno al texto del estudiante. Ya, Ujú. sí. En menor, que yo pensé que eran los objetivos que se habían priorizado. No, no conecté las dos cosas. Ya, ¿cómo nos maravillamos? Y entonces se está usando la lógica del libro. Fíjense ustedes, se está usando la lógica del libro. María José, te escucho. Es que eso mismo, se supone que en el libro, tanto de la guía docente como el texto del estudiante, se explica que la unidad uno es sobre cómo nos maravillamos, entonces se abordan se aborda el cómic, los cuentos y el artículo informativo para ver en esas tres subunidades, lo maravilloso, por decirlo así. Hay que señalarlo, hay que Ay, señalarlo. Porque, ojo, lo importante aquí es que la opción de la planificación es ir desde el texto hacia el plan de trabajo y no al revés, porque puede ser al revés. Yo puedo tomar mi plan de trabajo y tomar el libro y buscar de él los recursos que se ajustan a aquello. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es que todos los niños, por ejemplo, cuentan con el libro, por lo tanto, las actividades están en el libro, las lecturas están en el libro. Súper importante señalarlo. Por eso la precisión en lo declarativo. Perfecto, ¿ya? Y ahí está la decisión. No es la decisión de todas, porque, por ejemplo, hay algunas de ustedes que dicen los libros todavía no se han usado. No sé, la Catalina ahí tiene un largo párrafo acerca del tema de los libros en el colegio donde ella está trabajando. Que los libros a veces vienen ya escritos, hay una serie de temas, pero es súper importante decirlo, ¿ya? Luego, fíjense ustedes que se presentan los objetivos de aprendizaje, los priorizados solamente, que ya dijimos que eran, ¿cierto? Los de la actualización de la priorización, dado el tiempo destinado para aquello. Y aquí está lo que yo les señalaba, la precisión en el lenguaje. Esta imagen está tomada del documento que yo les señalaba, que refiere, ¿cierto?, al proceso de priorización, que se prioriza en base a criterios, que hoy día hablamos de una clasificación de aprendizajes basales, que son estos indispensables, no transables, de los complementarios, que son los que se van articulando con ellos. Por ejemplo, un aprendizaje basal siempre va a ser lectura y uno complementario puede ser uno de lectura, uno de escritura o uno de oralidad. Y están los transversales que tienen que ver con otra política educativa tiene que ver con el plan de convivencia escolar y que también está proyectado para varios años. Y además, la integración intradisciplinar e interdisciplinar. Pero aquí nos focalizamos al centro. ¿Qué se espera entonces en el protocolo? Primero, precisión en lo curricular. Voy a cambiar de espacio porque la luz me está dando de atrás y ya no me... Se espera precisión en lo curricular. ¿Qué evidencia la precisión en lo curricular? Prendiendo la luz. ¿Qué evidencia la precisión en lo curricular? Su dominio, el dominio que ustedes tienen del currículum. Y yo digo, ah, ya, sí, lo miró, lo revisó, tiene claridad en el minuto de la historia de la asignatura de lenguaje en el que estamos. Y, ¿cierto? Lo importante es que cuando ustedes hacen aclaraciones respecto de cómo estudiaron el currículum, lo discutieron con su mentora, lo transformaron en una planificación, lo digan, lo puedan explicitar. Por eso ahí dice, comentarios sobre cómo el establecimiento puede ser decisión del colegio o decisión de su mentora o decisión suya, porque la mentora le dijo, planifica tú, ¿cierto? Cómo estos comentarios evidencian que usted conoce y comprende, que son dos objetivos taxonómicos, ¿cierto?, de primer nivel, cómo usted conoce y comprende, por ejemplo, la actualización de la priorización curricular, ¿ya? Porque es entendible.
cuando ustedes estaban acá en la universidad, nosotros hablábamos de los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de 2012-2013. 2012 para educación, para lenguaje. 2013 para otro conjunto de asignaturas. Y en la mitad del proceso ocurre la pandemia del proceso de ustedes y viene, ¿cierto? A ustedes les alcanzó a tocar lo que implicaba un currículum priorizado, pero no trabajaron en la práctica intermedia tan directamente con este lenguaje curricular. Hicimos lo que pudimos, ¿cierto? Y hoy día que ustedes ya van a entrar a trabajar, necesitan tener claridad con estos documentos. Entonces, una de las primeras cosas que yo veo es si usted es precisa en las declaraciones que hace. Y eso tiene como efecto que yo logre entender la lógica disciplinar. Y la lógica disciplinar tiene que ver, por ejemplo, cómo usted pasa de los textos narrativos a los textos informativos. Porque si no, queda como una suma de cosas. Yo podría ver 10 géneros distintos durante el año. Podría haber recetas, podría haber manuales, podría haber cuentos y después, ¿cierto? Ver texto informativo y después ver mito y leyenda. Podría meter fábula, como lo vi en algunas planificaciones, fábula, mito y leyenda, ¿cierto? En una suerte de géneros análogos. Pero, ¿cómo se toma la decisión de que vamos a partir viendo textos narrativos? En algunos casos, ¿cierto? Hay algunas de ustedes que lo justifican y dicen porque se partió viendo textos narrativos porque son aquellos que los niños más leen o son aquellos que, ¿cierto? No sé, en fin. Ese entendimiento de la lógica disciplinar siento que falta en la mayoría de los protocolos. Ya, es que ustedes entiendan que la propuesta es, ¿qué es lo que yo esperaría que usted dijera? Que es independiente del género. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que prima es el trabajo con habilidades, no con contenidos. Y por tanto, las habilidades de comprensión son transversales al currículum de lenguaje. Y hoy día las vamos a trabajar en este tipo de texto, pero en 2 semanas más vamos a trabajar con este otro tipo de texto, porque recuerden ustedes que y esto lo leyeron ustedes, lo leyeron cuando trabajamos con Solé. Solé dice que las habilidades son flexibles y transferibles, es decir, las habilidades de lectura que yo trabajo con mis estudiantes no son solo para los textos narrativos. Y luego, cuando voy a textos informativos, necesito otro conjunto de habilidades de comprensión lectora. Eso no es así. Son transferibles. Lo que varía es el género y las características de este género. Entonces, cuando yo le pido a mis estudiantes que lean un texto informativo, igualmente les estoy pidiendo, ¿cierto?, que identifiquen elementos en el texto, que puedan entender las ideas por párrafo, que puedan identificar, ¿cierto?, información que está allí en el texto, que me puedan decir de qué se trataba, pese a que aquí lo que me están entregando es información y acá lo que me pueden estar entregando son instrucciones. Pero las habilidades de comprensión son ese conjunto de habilidades que hoy día trabajémoslas así y hoy día trabajémoslas con este tipo de texto. Eso es entenderlo desde una lógica disciplinar, porque la lógica disciplinar dice que hay 3 habilidades en lenguaje, que son lectura, escritura y comunicación oral. Y esto queda súper claro para ustedes cuando hablamos de escritura. Cuando usted habla de escritura, habla de planificar el texto, textualizar, ¿cierto? Ponerlo, escribirlo y revisarlo. Y usted no hace la distinción, así es. ¿Estamos escribiendo una carta? ¿Estamos escribiendo un cuento? ¿Estamos escribiendo una anécdota? ¿O estamos escribiendo una ficha acerca de los animales? No hace esa distinción, porque es la habilidad la que está puesta en el centro. Luego, contenido por sobre la habilidad. Aquí también les pido harta precisión en el lenguaje, porque hay varios textos por allí que hablan de el contenido, e incluso ponen el contenido antes que la habilidad. Por ejemplo, señalan que van a ver, no sé, características del género narrativo
que podrían ser cuáles. Por ejemplo, que en el género narrativo hay personajes, no sé cuáles serían esas características, tampoco son tan precisas a veces en señalarlo. Hay que ir entonces yo voy haciendo el ejercicio de mirar en la planificación. Ya. Características como personajes, tiempo, espacio, no sé qué, para comprender el texto, para comprender el cuento. Esa es la propuesta. Pero yo les vuelvo a decir que la propuesta es al revés. La comprensión es la habilidad. Y entonces, para que la habilidad de comprender textos esté en el centro, yo utilizo una serie de estrategias. Por ejemplo, leo el texto con mis estudiantes, nos preguntamos de qué se trata, ¿cierto? Nos preguntamos de qué se trata este texto, qué personajes hay en el texto, cómo son los personajes del texto, pero todo eso en función de la comprensión y no al revés. Y es exactamente lo que yo les mostré la semana pasada en el taller de mención. Tú vas con el texto al centro. La habilidad es, primero leamos, veamos de qué se trata, qué nos dice. Y para mejorar nuestra comprensión es que, por ejemplo, decimos cómo son los personajes. Decimos dónde ocurre esta historia. Decimos o identificamos cuáles son los temas de esta historia. Entonces, hay una tendencia en la mayoría de los informes a poner esto que denominamos contenido por sobre la habilidad, y es al revés, ¿ya? Otra cosa en esta precisión del lenguaje es encontrarme varias veces con la expresión, con las expresiones recoger conocimientos previos, levantar conocimientos previos. Y yo les he puesto allí, ¿cierto?, un comentario en que les señalo que el conocimiento previo es un intangible. Es un intangible. Yo no lo recojo ni lo levanto porque no puedo hacerlo como si fuera, no sé, el cuaderno del estudiante. Por lo tanto, el conocimiento previo no es un empaquetado. O sea, la metáfora es que no es un empaquetado al que yo le hago on. Por ejemplo, a mí ese concepto de activar conocimiento previo siempre me ha causado, ¿cierto? No sé, me complica porque suena como si yo prendo un botón y los alumnos te dicen las cosas que saben o las que no saben. Por lo tanto, recuerden ustedes que si somos precisos en el lenguaje, ¿por qué nos interesa saber qué saben los estudiantes? Y ahí la explicación, ustedes la saben, yo sé que la saben. La podemos rastrear desde la lógica del constructivismo. Cuando nosotros hablamos de el paradigma constructivista, lo que estamos diciendo es que hay varias cosas que son relevantes. La primera es qué sabe el estudiante, el niño, la niña, el joven, el adulto, usted y yo. ¿Qué sabemos las personas? Porque en la medida, y esto lo dice Ausubel, yo sé que lo recuerdan, por ahí tiene que estar, Ausubel dice, en la medida que lo nuevo que yo aprendo se puede vincular con lo que yo ya sé, esa integración de lo nuevo con lo que yo ya sé permite el aprendizaje significativo. Eso es lo que yo busco. No busco enseñar conceptos en frío. Y de ahí vienen una serie de estrategias. Por ejemplo, usar analogías. Esto que vamos a ver se parece a esto que ya vimos. ¿Cómo era esto que vimos? Y entonces yo le pido a los estudiantes que movilicen lo que ellos ya saben, porque eso que ya saben guarda relación con esto. O lo que yo quiero ver, ¿cierto?, es cuánto recuerdan acerca del tema que trabajamos la semana pasada. ¿Qué recuerdan? Recordarán ideas, recordarán conceptos, palabras sueltas, un ejemplo que usted dijo en clase, y todo eso permite reestructurar lo que los estudiantes saben en función de esto nuevo. Y por eso
lo importante es que ese conocimiento, y yo lo vi, eso sí lo vi en varios de ustedes, lo sistematizo y digo, ya, a ver, hoy día, ¿cierto? Vamos a ver, no sé, a lo mejor es más fácil ponérselo en ciencias naturales. Vamos a ver vertebrados o invertebrados, que es una taxonomía, es una clasificación. Estos los llamamos vertebrados, primera clasificación, porque tienen ciertas características, ciertas morfológicas que tienen que ver con la presencia de una columna vertebral de huesos, y estos son invertebrados. Pero previamente a eso, ¿cierto? Les habíamos enseñado a los niños otras clasificaciones. Por ejemplo, mamíferos y, no sé, anfibios, por poner algo. Y eso que era mamíferos y anfibios es también una clasificación. Y lo que vamos a trabajar ahora, fíjate que es también una clasificación. Por lo tanto, aunque no sepas qué es un vertebrado o un invertebrado, sí sabes lo que es clasificar a los organismos según sus características. Y eso que yo les estoy señalando es el valor del conocimiento previo. Ese es el valor del conocimiento previo. Me puede servir como una referencia para ajustar, pero también me puede servir como un espacio de conocimiento donde va a aparecer lo nuevo que vamos a ver. Por ejemplo, preguntarle a los niños cuáles son las características del texto narrativo. Por sobre preguntarles, ¿recuerdan lo que hemos leído? A mí me parece que la segunda pregunta tiene más sentido. Porque lo primero es conocimiento conceptual, es decir, sí, a ver, habían personajes, narradores, etc. Y lo otro, que esto sí lo traigo a lenguaje, es que van apareciendo estos elementos en la medida en que contribuyen a mejorar la comprensión de ese texto. Entonces yo digo, a ver, en esta unidad vamos a trabajar textos narrativos. Ustedes saben que yo les he dicho que los niños vienen leyendo textos narrativos desde los 3 años para adelante. Y vamos a leer 2 textos que tienen narrador omnisciente. Es lo mismo, la misma lógica que yo les comentaba la semana pasada. Si los textos tienen un narrador omnisciente, me bastará con que lo identifiquemos, incluso me bastará con que las marcas textuales ellos las puedan identificar, el uso de la tercera persona singular o plural, el uso de determinado tipo de verbos, o lo que yo pretendo es que ellos se den cuenta de cuál es la posibilidad que te da el uso de la omnisciencia. Y que eso es en el fondo, po. El narrador omnisciente, ustedes saben, el que todo lo sabe, está en todos los espacios, puede entrar en la cabeza de los personajes. Y entonces la pregunta podría ser, ¿qué pasaría si el relato estuviera contado por otra persona, solo por un personaje? ¿Qué perderíamos o qué ganaríamos de ese relato? Por eso, o sea, el concepto de levantar, recoger, activar, tiene una lógica un poco empaquetadora de lo que los niños y niñas jóvenes todos saben. Ya, avancemos. Esto ya se los mostré, esto también. Y esto es lo que yo les estoy señalando. Entonces, el ordenamiento curricular. Las habilidades. 3 o 4 dependiendo del ciclo. Son 3 para primero a sexto, son 4 en séptimo y octavo. La habilidad es el eje central de la asignatura. No se llega desde el contenido a la habilidad, sino esta es la que demanda conocimiento. La habilidad de comprender demanda, por ejemplo, que los niños puedan identificar las características de un tipo de texto. Porque cuando pueden identificar las características de un tipo de texto, ajustan, ¿cierto?, su lectura al propósito de ese texto. No es lo mismo sentarse a leer un poema que sentarse a leer, ¿cierto?, un manual de instrucciones. No es lo mismo. Y por lo tanto, yo me ajusto a los propósitos de ese texto. Uno quiere proporcionarme una, no sé, una emoción.
quiere proporcionarme tiene una finalidad estética y el otro tiene una finalidad informativa. Y por lo tanto, ¿cierto? Me ajusto yo como lectora a ese texto. Y ahí es donde es importante que les digamos, mira este y mira este otro. Tienen propósitos distintos. ¿Cómo nos enfrentamos a la lectura de este y a la lectura de este otro? Y en ambos casos desplegamos la habilidad, ¿cierto?, de lectura y de comprensión y de buscar las pistas en el texto, de decir de qué se trata, etcétera. Aquí está el ejemplo. Saber que es una metáfora solo tiene sentido si permite interpretar un texto. Permite interpretar un texto, que es lo que trabajamos la semana pasada. Acercarse a lo etopéyico y prosopográfico de un personaje, es decir, a las características físicas y psicológicas de un personaje. Las características físicas son lo prosopográfico y las características eh, psicológicas, como se les llaman, es la etopeya, solo si estamos discutiendo, por ejemplo, cómo son estos personajes, cuáles son sus formas de vida, cómo son sus modos de actuar. ¿Ya? Entonces, fíjate que voy a poner un ejemplo bien añejo, pero que puede que sirva. Cuando uno lee El Lazarillo de Tormes, que es un texto que se leía antaño en el colegio, y ve a este niño, que es una suerte de pillo, de delincuente, ¿cierto? No malintencionado, que se busca la vida y que trata, ¿cierto?, siempre de mejorar su calidad de vida a costa de los demás. Es imposible no conversar acerca del personaje. ¿Cómo es? Un niño abandonado, sin padre, criado por un clérigo, con una serie de amos que lo explotaron, que lo golpearon, que lo maltrataron y que moldearon su personalidad. Ahí te vale, ¿cierto?, pensar en, mira, este es el personaje principal. ¿Por qué es así? ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? ¿Por qué roba? ¿Cierto? Que es la figura de, de lo que en literatura se llama como un estereotipo literario, que es la del buscavida. Y ahí uno puede entender que aparezca estos elementos. A este le vamos a llamar principal, porque fíjate que toda la historia gira en torno a él y él está en la mayoría de los acontecimientos de la historia. Y a este, que es, no sé, el panadero que aparece como uno de los amos en parte de la vida de este muchacho, lo vamos a llamar personaje secundario, porque tiene un rol dentro de la historia, pero la historia no gira en torno a él. Entonces, siempre pensar en eso cuando ustedes explican las decisiones que han ido tomando, el ordenamiento curricular, porque fíjate que esta rúbrica tiene un criterio que tiene que ver con el ordenamiento en la lógica curricular de la disciplina. Ya, avanzo. Respecto al tiempo, aquí también puse un ejemplo, fíjense ustedes que este está bien detalladito, según el programa de estudio, lo que está muy bien porque el programa es el que define horas. El tiempo estimado de la unidad 1 es de 57 horas pedagógicas. Ese es un dato. Del mismo modo, se ha considerado para la unidad 1 los meses de marzo, abril hasta el 16 de mayo, lo anteriormente estipulado por la mentora, otro dato muy importante, dado las fechas ya fijadas de las evaluaciones. Entonces, aquí hay una lógica. Las evaluaciones ya están fijadas, por lo tanto, las unidades se acomodan a los hitos evaluativos. Puede gustarnos o no, pero así es. Asimismo, señalar que el tiempo a cada objetivo es contemplado en relación a los indicadores de evaluación que se abordan en cada sesión. Ahí hay otro dato. O sea, el tiempo en que yo me demoro en este OA está dado por este listado de indicadores. Y en algún protocolo por ahí dije, ya, todos estos son los indicadores, pero tomamos solamente esto. Y esa también es una decisión pedagógica. Fíjense ustedes que el tiempo es una decisión pedagógica, ¿ya?
Y fíjense ustedes que ahí dice, considerando solo ciertos indicadores en algunos objetivos y utilizando 2 o 3 clases para que sean logrados por los estudiantes. En relación a la distribución del tiempo de clases de 90 minutos, se destinan 15 minutos, 60 en el desarrollo, 15 en el cierre. Y yo a alguien le puse por ahí un comentario que decía ya, ¿y a usted qué le parece esto? Pues esto funciona así. ¿Es suficiente 15 minutos al inicio? ¿O el trabajo de normalización de la sala, de trabajar con lo que los estudiantes ya saben, suele ser muchas veces más extenso? Y hay una actividad central que a veces, ¿cierto?, tenemos que comprimirla porque tenemos que estar permanentemente yendo y volviendo sobre lo que los estudiantes ya saben, porque ustedes ya lo escucharon, lo necesitamos para integrar lo nuevo. El cierre, lo mismo. Otra cosa importante, insumo importante, y esto también es una generalidad en los documentos. ¿Ya? Aquí esta es una recomendación para todos. Cuando se habla de retroalimentación, la mayoría de ustedes lo pone como una acción. Y así es una acción. Pero no dice qué. Dicen cómo, pero no dicen qué. ¿Cuál es la diferencia entre decir qué y cómo? Cuando yo digo cómo, digo, hago preguntas, ellos me responden, yo vuelvo a corregir o enmendar u orientar lo que ellos me dicen y es un insumo. Pero no dice, ese es el cómo, pero no dicen qué. ¿Cuál es el propósito de la retroalimentación? La retroalimentación no es algo que, y a lo mejor yo creo que aquí es donde está a lo mejor la problematización, ¿ah? No es algo que emerge de manera espontánea en una clase. Es algo que está preparado de antemano. O sea, yo sé que cuando mis estudiantes escriben, voy a tener que volver sobre estos aspectos. ¿Sobre qué aspectos? Sobre, por ejemplo, elementos de cohesión textual. Porque tengo claridad en que sus textos son deficientes en cohesión textual. Uso de conectores, por ejemplo. O articulación entre ideas dentro del texto. Por lo tanto, tienen que darle una vuelta a aquello que ustedes declaran retroalimentación, porque retroalimentación no es solo hacer una pregunta y decirle si está bien o no la respuesta. Es la retroalimentación. Dentro de todas las acciones que yo hago en el aula, es una de las que tiene más incidencia en el éxito o fracaso académico de los estudiantes. Por ejemplo, cuando yo corrijo una prueba, usted en el caso de ustedes, están corrigiendo ticket de salida, el ticket de salida no es la retroalimentación, es una evaluación formativa. ¿Qué hago yo con esos resultados de la retroalimentación? O sea, perdón, con esos resultados del ticket de salida es la retroalimentación. Entonces, estos datos o esta pregunta que yo he hecho me ha dado un insumo. ¿Cómo yo reformulo a partir de esos insumos? Entonces, no es una acción que a lo mejor necesariamente yo haga todas las clases. En esta clase me he propuesto avanzar, avanzar, avanzar. Voy a aplicar un instrumento, ¿cierto?, para tomar la temperatura y con ese instrumento volveré a la siguiente clase para, no sé, corregir a partir del error, que es lo que se hace típicamente en matemática, para trabajar con una lectura similar que genere más o menos los mismos problemas, etcétera. Y entonces, no es solo una acción, no lo planteen solo como una acción. Lo mismo, y aquí ya nos vamos yendo al final de las orientaciones, lo mismo en los recursos y actividades. Son muy genéricas sus descripciones. La mayoría de los recursos, tal como ustedes lo declaran, ponen foco en lo tecnológico, en si hay data o no hay data, que está bien, porque tiene dos explicaciones. Primero, porque es conveniencia y disponibilidad. O sea, si hay o no hay,
Es relevante. Si hay biblioteca o no hay biblioteca, si hay data o no hay data, si hay internet estable o no hay internet estable. Me parece súper interesante que ustedes lo pongan. Pero siento que se quedan con un foco en que el recurso está y yo lo integro. Y en lo tecnológico, por ejemplo, muchas de ustedes siguen usando cosas que son súper entretenidas para los niños. Siguen usando el WordWall, alguien por ahí ponía, ¿cierto?, que usaba el Kahoot. Siguen usando, no sé, los libros que están en la biblioteca de aula, o pueden proyectar videos porque hay conexión estable a internet, etcétera. Pero eso es la materialidad, po. Ese recurso que usted ha pensado, ¿cierto? El mismo texto escolar, ¿por qué? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué lo ha seleccionado? Por una cuestión motivacional. La mayoría de ustedes lo dice, porque a los chiquillos les encantan, se entusiasman, se focalizan en la clase si estamos haciendo un workbook. Y es súper entendido, pero también es necesario que usted diga, ¿y es por qué? Por ejemplo, el WordWall me permite hacer preguntas de respuesta directa, que es un tipo de preguntas que permiten, ¿cierto?, auscultar comprensión lectora. El WordWall me permite respuestas directas, cortas, y que a mí me señalan si han comprendido o no. No es el WordWall por sí mismo, sino que es lo que ese recurso, ¿cierto?, le permite respecto de, no sé, de la identificación, si usted lo quiere, de el tipo de narrador. Lo mismo las actividades. El usar determinados tipos, también hablan de las actividades, pero son poco precisas en si esas actividades son actividades de lectura, si son guías, si son preguntas cortas, si son preguntas extensas, si hay selección múltiple, si hay complete, si hay una guía que emula, no sé, yo después voy a las planificaciones y veo que ustedes hacen cosas súper bonitas. En la planificación misma, pero en la justificación son bien tacaños ustedes consigo mismas porque hacen muchas cosas que están muy bien, pero cuando tienen que argumentar el cómo hicieron esas cosas, se quedan cortas respecto de lo mismo que han hecho. Las actividades están escasamente descritas, como se hacen actividades, hay una actividad central y no hay mucho más que eso. ¿Ya? Creo que esa era la última diapositiva. Ya, entonces, sintetizo, sintetizo. Primero, demostrar conocimiento y precisión curricular. Primera cosa. Y entonces tú tienes que volver sobre ese párrafo que está antes de que tú me digas ver anexo 1 y yo voy al anexo 1 donde están las planificaciones, o que yo baje del documento y las busque, porque en algunos casos algunas de ustedes las integraron ahí. De hecho, hay un documento que tiene 40 páginas y hay otros que tienen 11. Hay alguien que pegó las planificaciones ahí, entonces llegó a 40 páginas, y otros que pusieron los links y pueden subir eso por separado, lo pueden dejar en el documento. No, no es importante para mí. Lo importante es que yo pueda mirar la planificación. Entonces, antes de que aparezca la planificación o antes de que usted me remita la planificación, tiene que haber mucha claridad curricular y mucha explicación. Explíqueselo como si fuera este documento, lo fuera a leer alguien que no tiene cómo levantar inferencias. ¿Cuál es inferencia? Por ejemplo, esto de la guía docente. Claro, yo entiendo que es la guía docente, pero piensa en alguien que puede creer que la guía docente es su mentora, su mentora. ¿Ya? Entonces, mucha claridad respecto al lenguaje, mucha precisión y buscar estas lógicas curriculares. Y si no las encuentran, también decirlas, también decirlas. Es decir, así me lo entregaron a mí y ¿cómo lo ve usted, po? A lo mejor usted podría haber ordenado de otra manera esto. María José, te doy la palabra. Profe, yo no sé si fui la única, pero yo igual sentí que me faltaron muchas cosas, pero
como el límite eran 10 páginas, Sí, no sí, me daba todo. De hecho, sí. tenía la introducción, el desarrollo y la conclusión, todo junto. Sí, Entonces, pueden ¿no pasarse podemos cinco pasar? páginas. Pueden pasarse Ah, ya. cosas 5 páginas. No hay problema. Y esas páginas, por ejemplo, yo les digo, soy súper honesta con ustedes. La introducción para mí no cuenta como página, porque la introducción generalmente se come en una página con la introducción y en la página siguiente empieza lo sabroso. Puedes pasarte, no hay problema. O sea, la idea no es llegar a 40 páginas de puro texto, pero sí 40 páginas de alguien que pegó las planificaciones. Y yo, oh, y dije, qué largo esto, y después vi que estaban ahí pegadas. Pero sí, te puedes exceder, o sea, si es en pos de que tú tengas el espacio para darle una vuelta como si les estuvieras explicando esto a alguien que no es profe de lenguaje po, y que necesita enterarse de cómo tú estás organizando tu trabajo en la sala de clase. Eso, no hay problema. Otra mano levantada vi por ahí. Ya, entonces, no cambien todo. Veo una mano que se me levanta y después como que se abra el micrófono nomás. ¿Qué les estaba diciendo? No cambien todo. Por ejemplo, yo no me metí, creo que en ningún texto, en los facilitadores obstaculizadores, salvo en uno, y que eso lo tengo claro, salvo en uno, que hice un comentario ahí. Los leí, vi que había concordancia con lo anterior y me metí directo a ese otro punto. Incluso en lo evaluativo, casi no hice comentarios, porque lo evaluativo, ¿cierto? En general viene más o menos dado con muchos lineamientos de sus mentores. Eso siempre está como un poquito más organizado en cuanto los mentores saben la cantidad de notas que tienen que tener, saben si el colegio, por ejemplo, habían distintas cosas. Había uno que decía que cada 5 revisadas de cuaderno les ponían una nota sumativa, sumativa. Después había otro que decía que cada tantas revisiones se juntaban décimas para otra cosa. Cata, te escucho. Tengo una duda, profe, respecto a las metas de clase. Sí, Ya. Como yo le había comentado, mi protocolo se hizo en base a las planificaciones de mi profe. sí. Y usted me dejó en algunos comentarios, por ejemplo, en la meta de clase, analizar elementos de las narraciones. Yo Ujú, sé y entiendo que sí, se deben colocar, por ejemplo, qué elementos, pero yo ahí lo dejé tal cual como lo tenía la ujú, docente. sí. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? ¿Lo edito como yo lo hubiese hecho? No, no, usted dígame Ah, ya, lo que cree acerca de esa meta de clase. ya, Yo no se la voy a ya. atribuir a usted, yo lo tengo súper claro, Ujú, pero espero un comentario donde usted me diga, a mí me parece que esta meta es suficiente, que el trabajo que se hizo, ¿cierto? Fue ujú, eh, fue coherente con la meta o ya. creo que la meta está demasiado general planteada porque elementos, o sea, la palabra Lo que elementos pasa ya es que me... sí, en la realidad sí se abordaron los elementos del género narrativo, solamente que en la meta de clase no está especificado. Ujú. No, si yo no dudo que se hayan, pero Ujú, es interesante saber a qué le llaman elementos. ya. O sea, es como superestructura. Y si tú me dices, vimos inicio, desarrollo y cierre, eso no es elemento, eso es Ujú, superestructura del texto narrativo. sí, Eso es las características del género, no es un elemento. sí, Pero se vieron, ¿o no? sí, sí lo vimos. Tipo, ¿viste? Por ¿Vieron? eso es que Sí. de ahí es donde viene mi suspicacia. Es como que yo te diga a ti, ya, pero tú, Cata, cuando tú seas profesora, tú tienes que tener claridad en que no puedes meter bajo el concepto elementos la Ujú, superestructura, la macroestructura, ejercicios de comprensión lectora, son cosas distintas. sí, Sí. Y eso es ya, lo que profe, yo me quedó quiero que claro. tú me lo digas. Ya. Y es tan válido que esté Eh, allí, pero más válido para mí es que me lo digas. ujú, ya no hay problema. Ya. En el apartado de organización de la enseñanza y donde iba la secuencia didáctica, Ujú. según el ejemplo que usted colocó, ahí había una secuencia didáctica como tal, de una clase, por ejemplo. Sí. Y en ese caso, ¿ahí qué coloco? Porque mi profe no tiene secuencias didácticas escritas como tal.
Es solo esa planificación que yo le compartí. No tiene secuencias didácticas, pero sí, olvidémonos de lo que ustedes O conocen. sea, como lo escrito, un documento como tal. Sí, po, olvidémonos de la secuencia didáctica como ustedes la conocieron acá en la universidad. Yo no les Ya. voy a pedir eso, pero una secuencia didáctica es una forma de implementar el currículum respecto de un objetivo. Eso es una secuencia Ujú. didáctica. ¿Y qué hay, cierto? Allí hay un inicio que está dado, ¿cierto? Por todo el trabajo que yo voy a hacer con lo que los niños ya saben, las preguntas iniciales, con Sí, actividades, con un cierre. Eso es una secuencia didáctica. ya, profe. Y que ustedes pueden no tenerlas escritas, Ujú. pero las tienen aquí, po. Ustedes saben Sí, cómo tienen que armar una clase. Y saben, y lo saben, porque lo hemos conversado cuando yo he ido a las tríadas. Saben que esa secuencia didáctica siempre cojean los cierres, porque eso es lo que más cuesta. Llego con poco tiempo, viene la hora de almuerzo, todas las cosas que ocurren y que ujú. de alguna forma eh, imposibilitan dar buenos cierres de clase. Entonces, tu secuencia que está pensada aquí en tu cabeza, ¿cierto? Va dejando algunos vacíos que hacen que la próxima clase yo tenga que hacer algún remedial o, no sé, transformar esa actividad que iba al final, pero se fueron a almorzar y la pongo, la paso. Eso es. Ya, profe. Sí, Ya. Gracias. ya. Profe, ¿Mm? disculpe, ¿usted Javi, dime. mandó a, los comentarios del protocolo 2? Porque Sí, yo no he recibido nada. sí, te lo mandé, Javi, te lo mandé hoy día en la tarde. Profe, yo tampoco, de hecho eso mismo le iba a preguntar, porque a mí Suyen, tampoco me llegó. no encontré tu protocolo. Se Hay lo dos manda que no al encontré. correo. Hay dos que no encontré. No encontré el de la Katy y no encontré el tuyo. De hecho lo estoy viendo. Se lo manda al correo, ¿A cuál correo? al carol.bendaño, PUCB, el mismo que todos tenemos, que todos los profes. No, pues sí, el de prácticas, po. Ah, que soy idiota. Y lo busqué, fíjate que lo busqué en el correo. No, sí, me di la vuelta, me di la vuelta. Lo busqué primero en la CEPRAC. Después lo busqué en el correo de práctica. Después fui, encontré el de la Javi Bascuñán en el correo, en el otro correo. Y te busqué por nombre, te busqué por enviado, te busqué y no encontré tu protocolo de verdad. Y dije, a lo mejor no lo presentó. No, sí lo mandé. Ya, profe. Entonces, vuelve a mandármelo para que me quede arriba y después yo le echo una mirada. Ya, Profe, gracias, profe. ya encontré el mío, perdón. Ya ignoré lo que le dije. Sí, no, sí, Javi, sí te lo mandé. Lo que pasa es que contigo tuve el problema de la CEPRAD, porque te mandé, incluso el del protocolo 1 te lo mandé hoy día. Ese Sí, te lo por mandé eso hoy me día, el otro te lo confundí. había mandado antes. Ese te Por lo eso mandé me hoy día confundí. porque no lo podías descargar. Gracias. Ya, listo. Entonces me queda, Katy, tú no lo mandaste, ¿cierto? Katy, No, profe, yo no lo mandé. ya, sí, por eso sí yo sabía, si tenía un listado y dije a lo mejor la Suyen tampoco lo mandó, pero ya sé que lo No, mandaste. profe, sí lo mandé. Pero ahora se lo mandé a los dos correos, al de Ya, práctica bien, y al su ya, correo. ya, bien. Eso, les dejo entonces espacio para que vayan a trabajar, ya, para que puedan mirar esto ahora. Ahí me llegó, me está entrando el correo suyo. Sí, Profe, el díganme. protocolo sube el viernes 5 hasta las 23:55. Sí, sí, hasta las 23:55. Por la CEPRA, por la CEPRA, Ya, es ¿ya? que este 2 lo subí a la CEPRAC, ¿Sí? ¿Lo subieron pero a no, la CEPRA? Sí. sí, De ahí yo los no estaba descargué. segura si se había guardado, por eso Sí, y después tú se me lo mandaste mandé de nuevo. correo que decía así como, hay varias que hicieron lo mismo, lo subieron Ujú. y me mandaron respaldo por correo. Sí. Ajá, Pero ahora no es necesario que mande respaldo por correo porque ya probamos que estaba funcionando. Salvo puede ser en ya. el caso de la Catherine y la Javiera, que yo mañana que espero meter los nombres de sus mentores. Chiquillas, necesito hoy día en el drive que tenemos de mención, donde estaban las fechas de las tríadas, les puse una arroba para que me den, yo necesito empezar a ir a verlas, si no tengo que cumplir toda la primera vuelta en mayo. Ya tengo una visita el viernes a las 2 de la tarde a ver a la Anaís. ¿Hay alguien más que se anote? Vayan y anótense y pónganme propuestas de horario. Profe, Tiene que ser la próxima semana. Suyen, dime. eso mismo le iba a decir, tiene que ser sí o sí la próxima semana.
Lo que pasa es que mi colegio estábamos viendo con mis mentoras que está el día del alumno. Hay muchos días en los El que 11, el 11 es el día del alumno. no se hace clase, entonces, de hecho, esta semana que viene solo tenemos un día que vamos a hacer clase, porque el colegio, no sé qué es lo que además de que ahora se va a votar, entonces no hay clases ni lunes ni martes y el miércoles media jornada. El jueves es el día del alumno y el viernes recién vamos a tener clase, entonces Sí, está como medio o sea, te difícil. puedo pasar para la semana siguiente, pero las que puedan darme posibilidades ya la próxima semana, háganlo. Ignacia, te escucho. Hola, profesora. Hola, Ignacia. Le quería comentar que me anoté para el día 9, martes 9, próximo martes. Ya. ¿A Y qué mi hora te duda era anotaste? ¿A qué hora te es que anotaste? eso, quería saber, tiene que ir a primero y octavo básico, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que los martes yo tengo clase, por eso dime tú. Ah, ya. O si no, lo podemos cambiar. No, 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 Sería, no. Si tú me dices a las 8 de la mañana, yo estoy allá a las 8 de la mañana. ya, en primero básico de 8 a 9 y media, y después en octavo es de 11 y media a 1. Ya. El de octavo no puedo ir el martes, porque después Ya, voy a tener que pedirle a alguien que me tome el curso el ok. próximo martes para yo poder ir, a menos que tú me des otro horario, pero a las 8 de la mañana voy a estar allá en primero básico. Se lo puedo dar en otro horario, puede ser el jueves o el viernes a las 8 de la Me, mañana igual. me queda súper bien. Me queda súper bien. Mejor jueves y viernes. O Sí, jueves o viernes, o sea. me queda Ya, ok, súper bien. lo voy a cambiar. ¿Ya? Ya. Cata, ¿tú cuándo? Profe, yo podría el martes. A ver, deme un segundito. Ya. María José, El ¿tú? martes a las 10, El martes a las 10. con ¿Ya? segundo ciclo. ¿Sí? Por último, Y llego un después poquito a más las tarde, 11:45, primer ciclo. a las 10. ¿Y a qué hora termina ese bloque de clase? A las 11:30. Ya, tengo clase a las 11:30 acá. Ya. Termina la clase y después te hago la retroalimentación y me vengo y cito a los Ujú. chiquillos de acá un poquito más tarde. Me demoro 10 minutos en llegar del colegio acá. Ya, anótese. Mm, Entonces Ya, voy pero primero, profe, Profe, entonces iría a ver solo segundo ciclo. sí, po, en esta vuelta, solo segundo ciclo. O sea, tengo que ir a los dos, pero si me puedes dar otro horario para primer ciclo, Ya, ya, ya. profe. profe, por ejemplo, yo el viernes 12, los viernes, yo estoy desde las 8 a 9 y media con primero básico y después de las 9:45 a las 11 un cuarto con octavo. A lo mejor conviene así va un día, no sé ¿Y si le conviene a puedo ir usted. este viernes? ¿Este viernes? Sí. ¿Eh? Ah, no, pero es que sabe que el viernes, el primero básico, en octavo no tengo problema, pero en el primero básico van a hacer un cumpleaños. Ya, pero puedo ir Entonces, al como lo octavo. único, claro, al de Igual te octavo aviso, sí. igual te aviso. Bueno, ya. Catherine y Samantha, primer ciclo al menos, avancemos con primer ciclo. No, Catherine y Javiera, anótense al menos con primer ciclo, ¿ya? Sí, la otra semana puede ser Ya, el miércoles a las 8 de la mañana o el ya, viernes a las 8 de la mañana. ya, súper. Yo, profe, tengo con primer ciclo lunes en la mañana, martes en la segunda hora después de las 9:30 y jueves en la mañana. Ya, el del lunes me queda perfecto. Ya. Y el lunes igual tengo primer ciclo y segundo ciclo todo el lunes. Ya, pero voy a esperar que llegue una mentora, ¿ya? Que llegue la Ya, mentora. mañana llega la profe, Ya, súper. pero el lunes sería nuestra primera clase. Sí, por Ya, eso, voy a profe. primer ciclo primero. Ya. Samantha y Constanza, Para primer, o sea, segundo ciclo, segundo ciclo, primer ciclo. Tengo que ir a los dos. los miércoles en la mañana puede. Sí, Podría ser el miércoles. ya. Anótese ahí potencialmente, Ujú. ojalá la próxima semana. Ya. Lo mismo tú, Connie. ¿Y tú, María José? María José, ¿tú viste que después nos llegó correo de tu mentora? Sí, sí me dijo, pero lo vi más Sí, tarde, ya sí, llegó súper pero no tarde. importa. Y sabes tú que yo le respondo y me rebotan los correos. Su Hotmail me rebota y cuando ella me escribe me entra, es una cosa muy rara. Pero cuando yo vaya, hablo con ella, ¿ya? Bueno, profe, pero ella me dijo que el día martes podía a las 4. La tríada, Sí, ya, me queda perfecto. Anótatela el martes a las 4. la voy a anotar. Y profe, otra cosa muy Y aparte, sí, pasa de que nuestra hoja donde tenemos que anotar la asistencia ya se agotó. acotó, ya. No tenemos dónde escribir.
Entonces, ¿te podría mandarme como Sí. el formato y ¿Tú yo lo lo imprimes? imprimo para ponerlo ahí? Ya, Ajá. maravilloso, te lo mando. Ya. Suyen, querida, tu mano está arriba. Sí, profe, quería preguntarle que como estaba diciendo que algunas iba a ver como solo a primer ciclo, pero como yo estoy en Quillota, le iba a preguntar si conmigo sí o sí tienen que ser los dos de uno, ¿no es cierto? Ay, ojalá. Ya, es que es Ojalá. para hablar con mis profes para coordinar Sí, todo. Ya, ojalá. ya, Ya, profe. ya. Ya, chiquillas, voy a parar la grabación para poder empezar a compartirla.